¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pollo hornado súper delicioso al estilo jamaiqueño. Aquí tenemos pimienta gorda que ya está molida, un ramito de tomillo fresco, pueden utilizar también del seco, 2 cucharadas de azúcar, preferiblemente del azúcar morena, una cucharada de canela molida y una cucharadita de nuez moscada, unos 5 a 7 dientes de ajo, jengibre fresco, más o menos una cucharada, cebollinas verdes, una cebolla roja, una lima o limón, una naranja, cuarto taza de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de manzana. 3 chilitos de estos que le llaman bonnet, son bien picantes, un jalapeño, una zanahoria, que esto es al gusto, es opcional, pimienta negra y la sal, la cual vamos a agregar hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es cortar los vegetales. Bueno, primero lavarlos y luego cortarlos en pedazos grandes. No hay necesidad de cortarlos finamente porque vamos a licuar todo esto. A los ajos solamente le estoy limpiando un poquito las puntitas y voy a rallar el pedacito de jengibre. Solamente necesito una cucharada. Vamos a exprimir la naranja y la lima. Si están en Honduras es mejor utilizar la naranja agria. Y si tienen naranja agria, pues eliminan la naranja, la lima y el vinagre porque no lo van a necesitar. La naranja agria es lo mejor. Vamos poniendo todo en la licuadora. Y con estos chilitos solamente le vamos a cortar la ramita. Tengan mucho cuidado porque si se empiezan a tocar la cara, pues bueno, esto es bien picante. El jalapeño solamente le vamos a limpiar la venita de adentro. Y la zanahoria, ya una vez lavada, la cortamos en cuadritos y la ponemos en la licuadora. Si tienen el tomillo fresco, les voy a mostrar cómo es que se cortan las hojitas bien fácilmente. Se jala la ramita de arriba para abajo y es bien fácil. Si lo hacen de abajo para arriba, pues cuesta cortar más las hojitas. Y aquí está la pimienta gorda que la machaqué, la vamos a licuar también. Aquí está el azúcar, la canela, la nuez moscada, la pimienta negra y la sal no la vamos a agregar. Ya una vez lista la salsa, se la ponemos al pollo y lo mezclamos bien, no hay necesidad de poner las manos en esto. Luego lo envolvemos y lo vamos a dejar en el refrigerador por lo menos por 3 horas. Lo pueden hacer la noche anterior también. Cuando ya el horno esté caliente a 350 grados Fahrenheit, sacamos el pollo y le agregamos la sal. Yo estoy poniendo menos de una cucharada, más o menos 3/4 de una cucharada, que es como 10 miligramos. Ya una vez condimentado con la sal y todo, ponemos el pollo en la bandeja y nos aseguramos de ponerle pues toda la salsa que tenemos. Si el pollo que están haciendo no tiene mucha piel, que es la manteca que necesitamos para que se hace, pueden agregarle un par de cucharadas de aceite, de cualquier aceite que quieran. Ahora lo vamos a hornear por 1 hora. Y no puede faltar el rice and beans, que lo vamos a hacer al estilo catracho. Aquí tengo 2 tazas de arroz blanco, 2 tazas de la sopa de frijoles y también necesitaremos 1 taza de frijoles, una lata de crema de coco, que es 300 mililitros, una cebolla picadita, un pedazo de chile dulce picadito también, unos minutos antes de freír el arroz hay que lavarlo y dejarlo que se escurra bien. Luego en una fridera vamos a poner 1 cucharada de manteca de coco. Si no tienen, pues utilicen el aceite que tengan. Vamos a sofreír la cebolla y el chile dulce con 1 cucharadita de sal.
Luego agregamos el arroz. Yo estoy utilizando arroz jazmín. Pueden utilizar del arroz que a ustedes más les guste. Lo vamos a sofreír como por unos 7 minutos hasta que se vea como doradito. Luego le vamos a agregar la sopa de los frijoles y los frijoles también. Y le agregamos la lata de la crema de coco, que son 300 mililitros. Ahora lo dejamos cocinar por 10 minutos a fuego alto y destapado. Después de ese tiempo, así es como se ve. Ahora voy a bajar el fuego bien bajo y lo voy a tapar y dejarlo cocinar por 10 minutos más aproximadamente. Ahora les muestro cómo quedó el mío. Si tienen coco fresco es lo mejor. Ustedes pueden hacer su propia leche de coco. Después de 1 hora ya el pollo ya está listo, miren. No hay que dejarlo mucho tiempo porque si no se pone seco. Y lo vamos a servir con una ensalada. Claro, el arroz con frijoles, el rice and beans, que les decimos en Honduras una vez que se le pone leche de coco. Les va a encantar este pollo, es súper delicioso. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Y disfruten la comida. Nos vemos para la próxima. Bye bye.